eh, para tratar de animar, de consolidar un proceso muy bonito del cual les vamos a hablar enseguida, que es el proceso CEPA, que desde hace algunos años también estamos en ese trabajo, siempre en el ámbito de la comunicación. Cualquiera podría decir que sería un exabrupto hablar de comunicación popular en este sentido, pero tiene sus límites. No obstante, la apuesta siempre es esa, hacia la comunidad, hacia la construcción del poder popular, hacia la integración con la gente de a pie, etc. Entonces hoy, pues como ustedes recibieron el mensaje, vamos a presentar un producto que no es nuevo, pero que sí nos llena de orgullo. Muy buenas tardes a todos ustedes en la periferia profunda. La verdad y la justicia os harán libres. Y escuchemos a Rubén Darío Zapata en este momento, acá en Sintraendes, en Medellín. A un gran intelectual o a un intelectual que creó un puente tremendamente significativo entre la academia y los sectores populares y las comunidades y todo el trabajo comunitario. ¿De quién hablamos? De Fassborda. Justamente el fundador de esta revista que se llama CEPA tiene un nombre que es también bien significativo, cepa, que viene desde la raíz, la cepa, abajo del árbol, de la mata, y nos remite a lo que Orlando Fassborda llamó el socialismo raizal. Esto que es bien importante que lo asumamos, que lo entendamos y que lo impulsemos porque es nuestro, por eso se llama raizal y es algo como que nos llega Fassborda, pero también CEPA en su principio se concibió como un centro estratégico de pensamiento alternativo, y eso nos devuelve también a un proyecto anterior muy importante en el que participó Fassborda y al que le quería dar continuidad con esta revista. ¿Cuál es? La revista alternativa, que ustedes saben que es un hito en el periodismo y en la comunicación política en Colombia. Bueno, producto de las 30 primeras ediciones. En este momento estamos en un conversatorio sobre el Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo. Y a continuación va a hablar Orlando Fassborda. Escuchemos por favor. Los que más nos parecen mejores, sino que eso tal vez no sabe Germán en un momento, si no lo conversaremos entre todos, sino como el itinerario de esa revista, de la historia de esta revista, planteando cuáles son como los tópicos, cuáles son como las dimensiones de la vida política en la que se ha movido, que no por casualidad coincide con la historia reciente de Colombia. Germán es entonces un comunicador social, efectivamente, que todo el tiempo se ha movido básicamente en los procesos organizativos y corrijamos algo. El expositor que a continuación va a conversar con nosotros se llama Germán. Y desde el 2008, es que desde la muerte del maestro Fassborda en 2007, con un personaje que desgraciadamente no nos pudo acompañar hoy, el profesor Renan Vega Cantón, pues asume la dirección, orientación y la consolidación de este proceso, que por un tiempo estuvo a punto de unirse con el mismo Orlando Fassborda, y que gracias pues, a estos picotes no solo la revista ha continuado, sino que esa historia como ya cuenta como de lo significativo que ha sido ese proceso. Hermano, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti, bueno, a los compañeros del nuevo CEPA,
Y me sumo, digamos, a esos agradecimientos, agradecer y reconocer profunda y sinceramente a todos y todas, a cada uno y cada una de los compañeros y compañeras que a lo largo de estos 15 años hemos, digamos, estado en esta brega, en estos esfuerzos, en estas propuestas, han aportado sus ideas, sus recursos y han hecho posible producir, publicar, circular, mantener este espacio en el tiempo, en estos 15 años, la revista CEPA y ahora el compendio de los 31 números que llevamos, como mencionó Rubén, después del fallecimiento del maestro Orlando Falsborg. Es, por lo tanto, quiero hacer énfasis en eso, un trabajo colectivo, un trabajo, digamos, en clave de diálogo de saberes, en clave de la altura y el respeto de la cosmovisión acumulado, experiencia y escuela social y política y de lucha popular que cada uno nos asiste. Eso es, digamos, el equipo editorial de CEPA. Mencionar, no quiero dejar pasar dentro de ese equipo procesos también para nosotros, para CEPA, de alta significación, como compañeros y compañeras de la ADI, del CEDINS, del EGP, del equipo jurídico Pueblos, de Cavilando, del periódico El Colectivo, del periódico Periferia, de Pensamiento Crítico, de Simaná, de Sintraunal, Utopías Plurales y Tejer, que han sido, digamos, coequiperos o mejor parte de ese equipo, y hoy a 15 años y con este libro en la mesa creo que merece, digamos, el enunciar ese trabajo colectivo, cada uno desde la autonomía y la independencia, pero tenemos, digamos, a CEPA como la niña de nuestros ojos, como la niña consentida o el niño consentido en esa perspectiva, digamos, de confrontación al pensamiento único, al pensamiento hegemónico de la derecha y de la extrema derecha. A los compañeros que están en la virtualidad y compañeras, registramos compañeros de la ciudad de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Neiva, Ibagué, Manizales, Pereira y Popayán, hermanos también, digamos, en esta brega del debate político, cultural e ideológico, que de suyo están presentes, y no en este momento, sí, digamos, en todo el devenir que sepan, desde sus propias tradiciones, desde sus propias luchas y resistencias. Ahora bien, entrando, digamos, en materia, más que presentar el libro, quise centrar en 2 o 3 ideas fuerza que, a mi entender, lo que ocupa y lo que asiste el objeto de lucha política e ideológica de CEPA, junto con mucha otra gente, además de la mencionada. Y son 13 categorías fuerza que a lo largo de los diferentes números, y que algunos de los artículos lo contemplan, es toda la concepción de desarrollo y de globalización, 1, a la cual me referiré, 2, un producto o subproducto de esa globalización capitalista e imperialista, que es la crisis civilizatoria, que junto con otros académicos e intelectuales de nuestra América, desde el equipo CEPA y en particular desde su director Renan Vega, hemos venido elaborando y él ha venido elaborando esa tesis política a la cual me referiré, de crisis civilizatoria, y finalmente ubicaré, digamos, como una visión geopolítica de cómo está en este momento la lucha de clases y los escenarios, digamos, en que se desenvuelve la lucha de clases a nivel pues, nacional, a nivel colombiano y a nivel mundial. Quise, por lo tanto, para no extenderme, y usual en mí, para quedarme como en las ramas, entonces plantear, digamos, el texto resumen para evitar, digamos, el corte de mi estimado moderador de la sesión de hoy. Con respecto, digamos, a la primera categoría que mencioné y en la cual quiero detenerme un tantico, todo el tema, digamos, de globalización. De entrada, es como la globalización como la concepción del desarrollo capitalista e imperialista, de la noción de progreso en clave del modelo neoliberal.
Es la acumulación por medio de la guerra, del despojo territorial, de la agresión e imposición social y cultural. Sobre este concepto de desarrollo, nuestro maestro Orlando Falsborda nos advierte, entre comillas, se requiere confrontar el desarrollo propuesto por el presidente Harry Truman, no aceptarlo como de rutina, como una panacea, es una necesidad vital para nosotros, los del mundo dependiente, vital porque en ello se juegan la autonomía, la personalidad y la cultura, las bases productivas y la visión del mundo que han dado el hálito de vida como seres humanos y pueblos dignos de respeto y de un mejor futuro. De igual forma, desde una perspectiva crítica, afirmamos que la globalización, nombre sobrepuesto al capitalismo imperialista como un sofisma de distracción, si se quiere, una cortina elegante entre comillas, pero sigue siendo el rampante capitalismo e imperialismo como un modelo hegemónico cultural que condiciona y compromete la existencia misma de toda la vida animal y vegetal e incluso de la vida planetaria como hoy la conocemos. Así, encontramos que el capitalismo actual, o mejor, el imperialismo globalizado, opera entonces tanto a través de conquista, de las guerras de agresión e invasión, como también a través de la imposición de normas y concepciones jurídico-políticas de la democracia burguesa, de la clase hegemónica dominante. En ese sentido, la globalización es, en su base, la extensión del libre mercado y con ella la eliminación de barreras económicas, políticas, sociales y culturales en favor de las transnacionales comerciales y financieras. Es la imposición de la libre competencia, la eliminación de los controles estatales sobre la propiedad y las transacciones económicas con prevalencia de un beneficio individual de propiedad privada contra el bien de lo común, contra el bien de la colectividad y de las comunidades. Tal profusión de la globalización muestra tendencias más profundas de la reestructuración capitalista. Según Atilio Borón, se manifiesta en 4 dimensiones sobre las cuales quiero llamar la atención y pueden ser elementos de referencia para el intercambio de ideas que tendremos, para el debate y demás. Una primera, la A, clave, digamos, de caracterización de esa globalización. A, la avasalladora tendencia a la mercantilización de los derechos y prerrogativas conquistadas por las clases populares a lo largo de más de un siglo de lucha, convertidos ahora entre comillas en bienes o entre comillas servicios adquiribles en el mercado. La salud, la educación, la seguridad social, por ejemplo, dejaron de ser componentes presentes e inalienables de los derechos ciudadanos y se convirtieron en simples mercancías intercambiables entre comillas proveedores y compradores al margen de toda estipulación política. Y algo de particular interés para muchos de nosotros, el medio ambiente también ha sufrido un acelerado y gravísimo proceso de mercantilización que no solo pone en cuestión la injusticia e inequidad de un orden económico como el capitalista, sino que deteriora radicalmente la sustentabilidad misma de la vida en el planeta. ¿Ve? El desplazamiento del equilibrio entre mercados y Estado, un fenómeno objetivo que fue reforzado por una impresionante ofensiva en el terreno ideológico que, comillas, satanizó al Estado mientras se exaltaban las virtudes de los mercados, de las multinacionales y de la empresa privada. Cualquier tentativa de revertir esta situación no solo deberá enfrentar a los
los factores estructurales mencionados, sino que, al mismo tiempo, tendrá que vérselas con potentes condiciones culturales sólidamente arraigadas en la población que asocian lo estatal con lo malo e ineficiente y los mercados con lo bueno y eficiente. C. La creación de un sentido común neoliberal, de una nueva sensibilidad, de una nueva mentalidad que han penetrado muy profundamente en el suelo las creencias populares. Como sabemos, esto no ha sido obra del azar, sino el resultado de un proyecto tendiente de manufacturar un consenso, para utilizar la feliz expresión de Noam Chomsky, y para lo cual se han elaborado teorías y estrategias económicas y sociales que se denominan el pensamiento único. Es decir, en este tercer elemento se nos plantea un pensamiento único como componente de la globalización. Supuestamente todos pensamos en una forma económica y de propiedad, y todos pensamos de una misma manera cultural e ideológicamente. Sigo en el análisis o en la descripción, mejor enunciación, que hace aquí el profesor Atilio Borón. Es claro para Borón que el modelo neoliberal es incompatible con la democracia, aún con la democracia burguesa. En efecto, el mercado es una construcción e instauración social y económica que tiene una lógica profundamente antidemocrática. A la vez, es irreparable e irreversible esta tendencia en esa lógica de privatización, todo lo cual nos lleva a afirmar que no se puede democratizar el capital, no puede haber un capital blando, pues su esencia es la acumulación privada. Es un espacio en el que se compran y se venden mercancías, se mercantiliza la vida misma, se mercantiliza toda la vida, obvio, incluyendo hombres y mujeres, incluyendo los seres humanos en su conjunto. En fin, podemos decir que como caracterización de este contexto político y económico, sin duda, la llamada globalización produce la crisis civilizatoria, segunda idea fuerza a la cual enuncié me referiré. El capitalismo en sus orígenes partió del proceso de acumulación originaria descrita por Marx como la revolución industrial y el surgimiento de la burguesía como clase dominante. Se configura un proceso de producción que establece la contradicción fundamental del actual modelo de desarrollo capitalista, capital versus trabajo, que en esencia representa a su vez la antítesis entre economía actualmente de mercado contra los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en resumen, contra los derechos humanos de toda la población del mundo. De este modelo económico de desarrollo emerge una relación entre el capital global trabajo, marcado por la desregularización y la tercerización laboral o las cooperativas de trabajo asociado, para vincular mano de trabajo a bajo costo y sin seguridad social ni derecho alguno. Esta situación es fuertemente determinada por los avances tecnológicos y en general por el sistema de producción capitalista, dejando en una situación de desprotección a los trabajadores, a los desempleados, obvio, y acrecienta por consiguiente una transformación en un componente estructural del sistema económico mundial llamado el mundo libre, de las mercancías. Un mundo lleno de ejemplos de las más aberrantes injusticias e inequidades y violaciones ya mencionadas de los DEXCA y de los derechos humanos. En nombre de ese desarrollo y de ese progreso que estamos cuestionando, se implantan sistemas que fragmentan y destruyen cada día más la naturaleza, los territorios, destruyen a grupos sociales, a las comunidades, pues han vuelto a ser esclavos y su papel se reduce únicamente a obedecer los dictámenes de un modelo económico depredador
contrario, insistimos, a la vida digna. Dentro de estas relaciones económicas y sociales de opresión, el hombre se ha transformado en el más elevado de todos los objetos. Ya no es sujeto, sino objeto. Con Marx, es convertido en capital. El sujeto es convertido en capital fijo, en la subsunción real del trabajo en el capital, pues el trabajador no solo queda excluido de las funciones de dirección, de opinión, de participación en las lógicas mismas de la producción y el mercado, sino que esas decisiones técnicas de la labor cotidiana, las cuales son establecidas por otros trabajadores calificados intelectualmente, el trabajador no es dueño de la cosa que produce y realiza su labor, no por satisfacción, sino porque debe ser ejecutado y con el fin de obtener solo los recursos para sobrevivir. Es, por lo tanto, un trabajo, denomina Marx, de autosacrificio. El trabajo no se convierte en la recreación y realización del hombre en el sentido de la transformación de la naturaleza y de producción de sus bienes, sino se convierte, digamos, en una carga, en un elemento de esclavización del sujeto social, de su mente y su cultura. De acuerdo con Marx, el fin de la producción social debería estribar en la satisfacción de las necesidades sociales. Pero la industria y la agricultura capitalista no producen para las necesidades ni tampoco para su satisfacción. Cierro comillas de Marx, puesto que para el sistema capitalista el reconocimiento y respeto de derechos sociales dificulta e interfiere su objetivo básico de acumulación de capital. En avance de lo anterior, los autores de lo que se conoce como la Escuela de Frankfurt consideran que el individuo se encuentra absolutamente sometido al modelo económico, el cual lo concibe, abro comillas, como elemento estadístico, como objeto y no como sujeto ya mencionado. Su criterio es la autoconservación, el adecuamiento logrado o no a la objetividad de su función y a los modelos que le han sido fijados e impuestos. Todo el resto, la idea o la criminalidad, aprende la fuerza de lo colectivo que ejerce su vigilancia desde la escuela, la familia hasta el sindicato. Además, en la actualidad, el capitalismo enfrenta, entre otros, un importante problema ecológico global, el cual pone en riesgo la estabilidad de los estados y la persistencia misma de la humanidad, pero especialmente el sistema de producción y la rentabilidad que él mismo produce. Pese a ello, el poder político-económico mundial, como lo dijo Marx, no es más que una forma protocolizada e institucionalizada del poder social en general, como la idea de la sociedad política no es otra cosa que un resumen oficial de la llamada sociedad civil. Así, el sistema, pese a crear la crisis ambiental, establece las políticas de conservación que deben ser atendidas cuando no se contraponen a los intereses superiores de los grandes propietarios y con ello el capital, ahora también globalizado, conduce irreversiblemente a un empobrecimiento también globalizado. Haré una síntesis, el punteo también del profesor Atibolo, de esa crisis civilizatoria. Del profesor Borón y también de Lander y de Vega Cantor en el 2009, publicado en la revista CEPA en un número de tema central sobre crisis civilizatoria. El carácter multidimensional y profundo de esta crisis hace que se la considere una crisis civilizatoria, o mejor dicho, una crisis de la civilización actual dominante.
Crisis civilizatoria que podríamos caracterizar con unas tendencias clave. Uno, crisis económica general, una crisis capitalista de sobreproducción y sobreacumulación, que no es un asunto puramente ni financiero ni es pasajero. Una crisis de la concepción e idea de los imaginarios e idearios del desarrollo y progreso que están en cuestión, como lo mencionamos en el inicio, digamos, de esta conversa. El mundo ya descree el sueño americano, el mundo ya no piensa que la solución es avanzar a ser desarrollado para salir del subdesarrollo, sino que por el contrario esa es como la trampa, la paradoja, digamos, en la que estamos inmersos. Es decir, hay una crisis de las ideas del modelo dominante. Una crisis ambiental con la profusa e intensa destrucción de las condiciones de producción que posibilita el funcionamiento del mismo capitalismo. Una crisis alimentaria que pone en gran riesgo la subsistencia de porciones importantes de la población humana, grandes hambrunas en inmensas poblaciones del mundo. Una crisis hídrica con la contaminación y el agotamiento de las fuentes de agua dulce y aún de agua salada. Una crisis energética, el fin del modelo energético de tipo fosilista con tendencia de agotamiento extractivista y de hidrocarburos que ha llevado al capitalismo petroindustrial a convertir la tierra en generadora de agrocombustibles. Y finalmente, una crisis climática, un calentamiento global con los cambios bruscos y acelerados del clima en la mayor parte del planeta, alterando todos los procesos ambientales, mayores sequías e inundaciones. Como mencioné, esto se produce en la revista CEPA de agosto-diciembre del 2009. Así las cosas, el actual periodo en el cual está inserta la vida de nuestro país y el quehacer, no sé, académico, intelectual y político de la revista CEPA, y que parte es el resultado del mundo, hay una urgente necesidad de replantear los cánones y las estructuras que sirven del modelo civilizatorio actual. Estamos en lo que pudiéramos llamar, a vía de debate, en un quiebre histórico de la historia de la humanidad. En CEPA todavía no tenemos la suficiente claridad, si es que se trata de tener claridad, de si esta es una crisis de época, de si estamos a puertas de un cambio en los modos de vivir de la civilización en su conjunto, toda vez que el modelo de desarrollo actual está, como hemos mencionado, o como leemos y proponemos en la discusión, que está en una profunda crisis civilizatoria. Entenderíamos que el imperio no cae ya, pero que estaríamos, digamos, en los albores del inicio del fin de este modo de producción. En ese sentido, digamos, en ese orden de ideas, me permito plantear como consecuencia de estos dos elementos fuerza que acabo de exponer o de poner en su consideración por el tema, digamos, del capitalismo e imperialismo en su momento de globalización y el producto de eso, la crisis civilizatoria. Otra tesis política que hemos estado discutiendo también en otros espacios sociales y políticos, que son tres escenarios posibles de salida a esa crisis. Un primer escenario que no repetiré, intenté presentarlo en extenso, y es la salida de la derecha y de la extrema derecha fascista. Como dije, recurre a la guerra, a la represión, etcétera, no lo vuelvo a repetir, pero es una opción que puede pasar por otra vez golpes de Estado, incluyendo nuestro país, nuestra América,
vuelve a coger auge el tema de las guerras de invasión y agresión en el Medio Oriente, en el Magreb, etc. Digamos, la guerra siempre está presente y se incentiva cuando hay una distribución nueva de tierras o nueva, digamos, de riquezas y de mercados. Opción 1, la salida de la derecha y de la extrema derecha fascista. Aquí tendríamos unos serios y lamentables ejemplos de los últimos 20-25 años con el fascismo narcoparamilitar en cabeza, hay que decirlo claro, del Centro Democrático y de una de sus cabezas visibles, yo lo llamo como el asesino mayor Álvaro Vélez, como salida, digamos, o como continuación de una salida a esta crisis para continuar, digamos, esos procesos extractivistas, etcétera, etcétera. Una segunda posible salida o escenario, digamos, o perspectiva, en términos, digamos, de análisis prospectivo, ¿no? Obvio, puede ser especulativo, puede ser relativo, está en consideración, es lo que conocemos como la tercera vía o la vía socialdemócrata, mal o bien llamada progresista, que tiene que ver más con un peso en las reformas, en los ajustes al modelo económico que estamos hablando, algo así como para que funcione bien. Recordemos que se dijo que se satanizaba el Estado, se podría fortalecer en esa salida un poco el papel del Estado cepalino, del Estado de bienestar, el Estado, digamos, asegurando los derechos de la gente, asegurándolo rentablemente, pero que obviamente sigue siendo presa de ese modelo neoliberal, extractivista, y sobrarían ejemplos a los cuales no quiero referirme, tanto por tiempo como principalmente por respeto político, algunos gobiernos progresistas en América Latina, por ejemplo, en nuestra México. ¿Sí? Digamos una vía válida, respetable, no tengo problema con eso, pero está, vuelvo y digo, entrampada en esa visión neoliberal, en esa visión de privatizadora y en esa visión solo reformista, no porque estemos en desacuerdo con las reformas, pero reformas que no van más allá de la política pública, y la política pública, como todos y todas sabemos, pues se embarca ese desglosar e implementar el modelo económico que no tiene otro nombre que el modelo neoliberal. Había de ejemplo, abro paréntesis y lo cerraré relativamente pronto, si el moderador me lo permite, la Constitución del 91 en nuestro país, por ejemplo, de esta segunda vía socialdemócrata. Como todos ustedes saben, no voy a repetir, ni mucho menos a dar una clase de historia, claro que no. La Constitución del 91 es fruto de un pacto, de un momento de guerra álgida en nuestro país, cuando un sector insurgente, importante, levantado en armas, los compañeros y compañeras del M-19 deciden entrar en el establecimiento y compartir con el Partido Liberal, el Partido Conservador, sentarse a manteles, y logran unos años después la Constitución del 91. Constitución que todos reconocemos como garantista de los derechos, eso garantiza todos. Los derechos de la tierra, la movilización de la mujer y bienvenida. Sí, solo si esa retórica jurídico-política realmente se llevará a la práctica, pero en la realidad real está entrampada en la lógica del modelo neoliberal. César Gaviria, 1992, bienvenidos al futuro, apertura económica, entiéndase Tratado de Libre Comercio, entiéndase más clara y enfáticamente privatización de esos derechos de la Carta Magna del 91, como ya se explicó acá, no son entonces derechos, sino son servicios. ¿Usted necesita salud? ¿Usted necesita educación? ¿Tiene esa vida? ¿Ya pagó la cuota? No, ¿qué pesar? Ah, sí, pero eso lo dice la Constitución. Sí, pero es que aquí la EPS le pide a ustedes plata, ¿se cuenta? No sé cuánto. Sí, entonces, digamos, no es solo, digamos, una contradicción de teoría y práctica, sino la concepción misma de la visión tercerista, la visión socialdemócrata, la visión reformista, en que se supone que, si bien es válido la lucha por la reforma, la lucha institucional y demás, no coge de conjunto, digamos, la confrontación y construcción de otro país con vida libre. Cierro paréntesis.
Y para no alargarme, pasaría entonces al tercer escenario posible, en lo que estoy denominando como quiebre histórico, digamos, en la historia de la lucha de clases de los pueblos de la humanidad, y muy con énfasis en la realidad nuestra a partir del estallido social, paro nacional, preinsurgencia, levantamiento de rebeldía, etcétera, todos los nombres que se le quieran poner. Es necesario que más adelante caractericemos eso. Y es la que llamamos la perspectiva popular y revolucionaria. La perspectiva de la confrontación radical al régimen, al modelo de asistencia. La perspectiva de un cambio, una construcción estructural de la transformación de las relaciones de producción y de las relaciones de poder en sus cuatro grandes manifestaciones de poder. Es la perspectiva de luchar y de construir una realidad moral. Un poder Bueno, en algunos segundos estaremos para concluir este video, al menos con esta muestra primordial sobre la comunicación popular y sobre los planteamientos de nuestros compañeros del Centro Estratégico de Pensamiento Alternativo. En este especial de Periferia Profunda, que se hace con mucho cariño para todos ustedes, de parte muy muestra, les habla Saúl Ignacio Peláez Arango, y hasta otro momento, y un abrazo a todos ustedes y que el Señor los bendiga mucho. Gracias.